Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te voy a mostrar cómo crear o convertir un proyecto web API en un microservicio y ejecutarlo con Docker. Para este ejemplo vamos a estar utilizando un proyecto en ASP.NET Core, SQL Server, Entity Framework y obviamente Docker para crear un microservicio y ejecutarlo en este. Este proceso lo puedes realizar con un proyecto ya existente, ya que te voy a explicar cómo es que debes convertirlo en un microservicio, o puedes realizar el proyecto desde cero como yo te voy a mostrar. El proyecto va a ser bastante simple para que tú tengas una idea de cómo o cuáles son los pasos a seguir para poder tener un microservicio en Docker. Recuerda que un microservicio es una aplicación autónoma que realiza una función específica y se comunica con otros servicios a través de una red. Cada microservicio tiene su propia base de datos y su lógica de negocio. Por lo tanto, si tú tienes un proyecto existente, debes definir las responsabilidades, ya que deberás dividir el proyecto en servicios independientes según sus responsabilidades. Por ejemplo, puedes tener un servicio para manejar productos y otro para manejar pedidos. Y este va a ser el ejemplo que yo voy a estar realizando. Voy a crear un microservicio para manejar productos. Así que vamos a empezar abriendo nuestro editor de código o nuestro IDE. Abierto nuestro editor de código, vamos a abrir nuestra terminal y nos vamos a ubicar en la ruta donde vamos a crear nuestro proyecto. En esta ruta nosotros debemos crear una carpeta en la cual vamos a tener nuestros microservicios. Cada microservicio va a ser un proyecto. Entonces, deberás crear proyectos independientes. En lugar de tener un proyecto monolítico, crea proyectos separados para cada microservicio. Cada proyecto debe tener su propio conjunto de modelos, controladores y contexto de base de datos. En este caso, dentro de una carpeta principal debemos tener cada proyecto que vamos a convertir en microservicio. En este ejemplo yo voy a crear una carpeta que voy a llamar microservices. Me voy a movilizar dentro de esa carpeta y allí es donde yo voy a crear mis microservicios, mis proyectos. Por lo tanto, voy a crear por acá un proyecto, pero primero te voy a mostrar lo siguiente. En los microservicios tú vas a necesitar configurar la comunicación entre estos. Los microservicios deben comunicarse entre sí. Puedes usar diferentes métodos de comunicación. Algunos de ellos son HTTP API, mensajes asíncronos o gRPC. Para este ejemplo, ya lo mencionaba al inicio, vamos a estar convirtiendo o creando un proyecto Web API. Por lo tanto, vamos a utilizar la comunicación HTTP API. Los microservicios pueden comunicarse a través de solicitudes HTTP. Cada microservicio expone sus propias API RESTful. Entonces, yo voy a estar creando en este ejemplo un proyecto con esta plantilla. ASP.NET Core Web API, o su nombre corto Web API. Te lo muestro para que tú puedas seleccionarlo en tu editor de código o en tu IDE, si estás usando Visual Studio, por ejemplo. Entonces voy a crear por acá un nuevo proyecto que sea un Web API. Y como nombre le voy a poner Product Service, ya que mi microservicio va a ser sobre productos. Muy bien, creado esto, ya podemos abrir nuestra carpeta principal en nuestro editor de código o en nuestro IDE. En este caso la carpeta Microservices, que puedes ver por acá. Y puedes ver allí está ya el proyecto, el Web API, con su plantilla inicial, un Product Service. Puedes ver que ahora que ya se cargó todo, ya tengo también el archivo de solución por acá, el archivo SLN del proyecto. Muy bien, así que vamos a empezar con esto. Recuerda lo que mencionaba. Cada microservicio tiene su propia base de datos y lógica de negocio. Cada proyecto o conjunto va a tener sus modelos, controladores y contexto de base de datos. Entonces es lo primero que debemos de hacer. Si tú tienes ya el proyecto funcionando, pues no hay ningún problema. Puedes saltarte estos pasos. Yo voy a programar rápidamente acá ciertas funcionalidades para el Product Service. No voy a programar el CRUD completo, ya que no es necesario. Con dos métodos HTTP que se programen, vamos a poder poner a prueba este microservicio. Así que voy a crear dentro de la carpeta Product Service o de este proyecto una carpeta para los modelos. Voy a crear una carpeta llamada Data donde voy a tener mi contexto. Y voy a crear una carpeta donde voy a tener los controladores.
Muy bien, entonces dentro de models voy a crear mi modelo de datos, que en este caso se va a llamar product. Dentro de la carpeta data voy a crear mi clase de contexto que voy a llamar product context. Y dentro de controllers voy a crear el API controller que voy a llamar products controller. Perfecto. Ahora simplemente debemos programar cada uno de estos archivos. Pero antes quiero mencionarte que vamos a estar utilizando SQL Server, pero vamos a usar la instancia que tengamos en nuestro sistema para este ejemplo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando tú creas un microservicio tú puedes programarlo para que éste, al ejecutarse en un sistema o en un servidor, instale una instancia de SQL Server para allí instalar su base de datos. Pero para ahorrar un poco de tiempo no lo vamos a hacer de esa manera, vamos a usar la instancia que ya tengamos. Así que antes de programar estas clases, vamos a agregar los paquetes de Entity Framework que vamos a utilizar para ahorrarnos un poco de tiempo en la programación, para poder trabajar con migraciones y que este ORM nos facilite todo este proceso. Por lo tanto, vamos a hacer acá dentro de la carpeta Microservices, vamos a cambiarnos a la carpeta Product Service y vamos a agregar paquetes. El primer paquete se llama Microsoft.Entity Framework Core.Design. Puedes buscarlo con ese nombre si estás usando Visual Studio con el administrador de paquetes de NuGet. Luego el siguiente paquete sería el de Tools, siempre de Entity Framework Core. Y por último el paquete de SQL Server. Así vamos a poder utilizar las migraciones y te voy a mostrar cómo hacer o programar que tu proyecto aplique las migraciones que tienes en el servidor de forma automática. Hecho esto y que ya tenemos los paquetes, vamos a empezar con nuestro modelo de datos, el cual solo va a tener las propiedades básicas de un modelo para que nosotros podamos trabajar. En este caso, un identificador, un campo para el nombre, como lo sugiere por acá el IDE o el editor de código, y vamos a agregar un campo más que almacene el precio en un formato decimal. De esta forma. Y este sería mi modelo de datos. Así de simple. Pasemos a nuestro Product Context para programar nuestro contexto de base de datos. Obviamente aquí vamos a heredar del DB Context, que es de Entity Framework Core. Entonces agregamos ese paquete de referencia, creamos nuestro constructor y en este constructor pues pasamos el parámetro que va a utilizar nuestra clase padre. En este caso un DB Context Options, al cual le pasamos nuestro Product Context y vamos a crear aquí una expresión Options, el nombre para este parámetro, y se lo vamos a pasar a nuestra clase base, en este caso al DB Context, y ahí tendríamos ya nuestro constructor. Ahora podemos crear el DBSet, aquí ya nos lo sugiere el editor, un DBSet para el producto, debemos agregar esa referencia y aquí nos hace falta el respectivo set, entonces se lo agregamos y ya tenemos el DBSet. Voy a agregar un método, el onModelCreating método. Este obviamente recibe un parámetro que debe ser un model builder. Le vamos a llamar model builder y simplemente aquí voy a hacer cierta configuración para mi modelo. En este caso, ahí me lo sugiere, que agarre mi entidad producto y yo lo que quiero hacer con esa entidad es que a la propiedad, ahí tenemos una propiedad, voy a crear aquí una expresión lambda, voy a agarrar la propiedad de precio y le voy a establecer que este precio tiene un column type y ese column type va a ser decimal de 18 dígitos, incluyendo 2 decimales. Simplemente eso para que al crearse la base de datos para esa columna me le establezca que el decimal tiene esa restricción de 18 dígitos con 2 decimales incluidos. Simplemente es una configuración básica. Ya tenemos el contexto, tenemos el modelo y podemos pasar ahora a nuestro controlador, en este caso Products Controller. Aquí tenemos el código inicial, yo solo estoy eliminando referencias innecesarias y podemos pasar a programarlo. Lo primero, necesitamos una referencia a nuestro contexto, entonces creamos por acá una propiedad privada de solo lectura para nuestro Product Context y agregamos esa referencia y yo a esta instancia la voy a llamar _context.
Hecho esto, podemos crear nuestro constructor que reciba como parámetro un product context, que voy a llamar product context, y voy a asignar el guión bajo context con el contexto que recibe el constructor. Ya ahí tendría inicializada esa instancia de mi contexto y puedo crear los métodos. En este caso voy a crear un método de tipo HTTP-GET para que me liste todos los productos. Este va a ser un método asíncrono, va a ser una tarea, aquí me lo sugiere, pero yo quiero una tarea del tipo ActionResult, que este sea del tipo IEnumerable, y este IEnumerable tiene que ser del tipo de mi modelo, o sea, del tipo product. Y agrego esa referencia. Al método no lo voy a llamar get, lo voy a llamar getProducts para que se entienda mejor de esta forma. Y ya lo podemos programar, no necesito ningún parámetro. Aquí directamente voy a hacer un return await de mi contexto, el dbSetProducts, y voy a usar el método toListAsync para que me liste los productos. Y aquí obviamente necesito el paquete de Entity Framework Core para que ese toListAsync funcione. Y ahí está, ya tengo el primer método, en este caso del tipo HTTP-GET. Voy a pasar a crear el método HTTP-POST, que va a ser similar al anterior. Vamos a crear un public async, va a ser un task del tipo ActionResult, pero este no va a ser un IEnumerable, sino que aquí voy a utilizar directamente un ActionResult del tipo product para poder insertar un producto. Y a este ActionResult, a este método, lo voy a llamar postProduct. Y le voy a pasar como parámetro un objeto del tipo product que vamos a llamar product. Así, postProduct. En este método lo primero que voy a hacer es agarrar el contexto, agarrar mi dbset, el método add, y le mando el producto que estoy recibiendo. Una vez hecho eso, ya puedo hacer un await a mi contexto y guardar los cambios. Guardado los cambios, puedo decidir redireccionar al usuario. Si esto fuera un proyecto MVC, podría redireccionarlo a una vista, pero en este caso lo que yo voy a hacer es simplemente enviarle una respuesta que contenga el registro que se acaba de insertar. Entonces le voy a mandar un created@action, y la action que estoy llamando va a ser el método get que acabamos de programar, que se llama getProducts, de esta forma. Y este getProducts lo que voy a hacer es filtrarlo. Lo voy a filtrar enviándole el identificador que viene en mi product ID. Y aquí el modelo. De esta forma. Así, cuando yo inserte un producto, me va a mostrar como resultado ese producto que se ha insertado. Así me puedo asegurar de que eso ha funcionado. Ahora que ya está programado el controlador con los dos métodos que nos van a servir para pruebas en este microservicio, pasemos a revisar o realizar cierta configuración. Vamos a pasar a revisar el archivo Product Service, y aquí me interesa cambiar esta propiedad del Invariant Globalization. Aquí tengo una globalización invariante, está activada en True, por lo tanto la globalización pues es, digamos, general. Sin embargo, a mí me interesa establecer cierta globalización para poder establecer el punto como separador de decimales. Entonces voy a cambiar el Invariant Globalization por False para poderla establecer y que sea la de Estados Unidos, que es la que utiliza un separador decimal como punto. Entonces hago ese pequeño cambio por acá y puedo pasar a configurar la globalización en mi archivo program.cs que tenemos por acá. Y antes de hacer cambios, pues vamos a eliminar todo lo que no necesitamos de este archivo, que aquí tenemos ciertos datos que se utilizan. Entonces eso lo elimino y ya me quedo con lo básico de mi archivo program.cs. Vamos a configurar por acá la globalización con un builder.services.configure y vamos a configurar el request localization options. Ahí está. Creamos una expresión lambda, yo la voy a llamar options, y en esta expresión vamos a enviar ciertos parámetros. Vamos a cambiar la propiedad default request culture por un request culture. Ahí lo tenemos. Se agrega un paquete que se llama localization y le vamos a mandar por acá que vamos a utilizar
la globalización de Estados Unidos en este caso. También vamos a enviar una propiedad que se llama Supported Cultures y la vamos a inicializar. Y esta inicialización, esta lista de Supported Cultures, yo solo la necesito como un New Culture Info. Ahí se agrega otro paquete y este Culture Info va a ser el mismo que tenemos aquí arriba. Y lo mismo voy a hacer para el Supported UI Cultures, exactamente lo mismo, de esta forma. Y aquí al final pongo un punto y coma y ya tendría la primera parte para usar ese tipo de globalización. Luego, después de la variable app, lo que voy a hacer es hacer un app.use request localization y con eso ya estaría completando la configuración de la globalización. Algo más que voy a hacer aquí, también previo a la variable app, es indicarle la cadena de conexión que vamos a utilizar. Si tú necesitas hacer pruebas en tu proyecto antes de crearlo como microservicio, obviamente vas a necesitar agregar la cadena de conexión en el archivo appsettings.json. Lo puedes agregar acá, pero cuando ya vayas a crear el microservicio, la cadena de conexión la vas a agregar en el archivo Dockerfile y por jerarquía de importancia se va a utilizar la cadena de conexión que tengas en el archivo Dockerfile antes que esta que tú tengas en el archivo appsettings.json. Por lo tanto, como yo no voy a hacer pruebas de forma local, sino que directamente voy a crear el microservicio y lo voy a ejecutar, no voy a agregar aquí la cadena de conexión, la voy a agregar en el archivo Dockerfile. Pero como dije, si tú necesitas hacer pruebas antes, agrégala aquí y haz pruebas. Prueba el proyecto, en este caso API, un web API, pruébalo antes, te aseguras que funcione y luego solo haces los cambios para convertirlo a microservicio. Sin embargo, sea que lo agregues en el archivo appsettings.json o directamente en el Dockerfile como yo voy a hacer, necesitas hacer la configuración de la cadena de conexión. Y esto lo vamos a hacer con un builder.services.addDbContext y agregamos el dbContext que tenemos, que en este caso se llama Product Context. Y obviamente agregamos esa referencia de la carpeta data. Y en este Product Context lo que vamos a hacer es crear una expresión, yo la voy a llamar options. Y en esta expresión options lo que vamos a hacer es llamar a la propiedad use SQL Server, se agrega otro paquete y entre paréntesis al builder.configuration.getConnectionString y le mandamos el nombre de nuestra cadena de conexión. En este caso aquí me hace falta un paréntesis y allí me quito ese error. Entonces aquí le vamos a pasar el nombre de nuestra cadena de conexión, que ese es el que tú vas a tener en el archivo appsettings.json por acá en ConnectionString o es el que vas a tener en el Dockerfile. Yo en el Dockerfile lo voy a llamar default connection de esta forma y ahí ya tendría configurada mi cadena de conexión. Algo que también voy a hacer es agregar el uso de controladores porque ya lo agregué por acá y como es una web API no tiene la configuración para usar controladores. Entonces debemos hacer un builder.services.addControllers de esta forma. Y para que esto se complete, aquí previo a hacer el app.run, tenemos que hacer el mapeo de controladores con un app map controllers de esta forma. Si estás utilizando autenticación y autorización, también puedes agregar aquí el app.useAutorization. Esta de aquí. Ahora, yo te mencionaba al inicio, vamos a usar Entity Framework y migraciones para crear nuestra base de datos SQL Server. Sin embargo, si tú usas migraciones, sabrás que primero creas las migraciones y luego las aplicas en el servidor usando la cadena de conexión. Aquí te voy a mostrar cómo puedes crear las migraciones y hacer que el microservicio de forma automática cuando se ejecute aplique las migraciones en el servidor en el caso de que no existan. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Abrimos nuestra terminal, aquí nos vamos a movilizar al Product Service y vamos a hacer un .NET EF Migrations Add y agregamos nuestra primera migración, en este caso Initial Create. Tú puedes agregarle el nombre que quieras y bueno, si estás haciendo pruebas pues
vas a agregar muchas migraciones hasta obtener el producto totalmente funcional. Pero ese listado de migraciones se van a aplicar en el servidor. Si te fijas, aquí ya se agregaron. Si revisamos la carpeta del proyecto por acá, ya tenemos aquí la carpeta Migrations con las migraciones, pero no se han aplicado en el servidor. Para que se apliquen, tú tendrás que hacer un .NET Database Update. Y esto aplicaría a esas migraciones, te crearía la base de datos, te crearía las tablas y los procedimientos almacenados. Todo prácticamente lo que tú configures en tu contexto. Pero yo este paso no lo voy a hacer. No necesito probar el proyecto porque sabemos que es algo bastante simple. Solo son dos métodos HTTP. Sin embargo, esas migraciones se tienen que aplicar porque son las que van a crear nuestra base de datos y nuestras tablas. Pero yo no lo quiero aplicar manualmente. Yo quiero que mi servicio, mi microservicio, las aplique cuando éste se ejecute. Porque probablemente este microservicio yo lo voy a ir a instalar a otro servidor. Entonces en ese servidor, cuando se ejecute el microservicio, yo quiero que aplique las migraciones, que cree la base de datos. No quiero hacerlo yo manualmente, entonces hay que programar eso acá en nuestro archivo program.cs. Así como podíamos también incluso en el microservicio programar que nos instale una instancia de SQL Server, así podemos hacer que nos cree automáticamente la base de datos y las tablas. Esto lo hacemos aquí creando una estructura using, donde vamos a tener una variable que yo la voy a llamar scope, y esta variable yo la voy a asignar con un app.services.createScope de esta forma. Y esta variable yo la voy a usar para lo siguiente. Voy a crear aquí una variable que voy a llamar dbContext, donde la voy a asignar con el scope, con el service provider, y voy a hacer acá un getRequireService. Y le voy a mandar el contexto, pero en este caso mi contexto se llama Product Context, de esta forma. Con eso asigno mi variable dbContext y luego ya puedo hacer que se apliquen las migraciones. Entonces llamo al dbContext, llamo a la base de datos y hago un migrate, de esta forma. Esto lo que básicamente va a hacer es hacer un .NET Database Update en el servidor. Esto es lo que lo va a hacer antes de ejecutar mi aplicación. Con esto aseguro yo de tener una base de datos existentes antes de ejecutar mi microservicio. Hecho esto, ya tendríamos configurado básicamente todo y podríamos incluso pasar a probar esta web API. Sin embargo, me hace falta la cadena de conexión para que esto funcionara. Pero como yo no lo voy a agregar en el archivo settings.json, vamos a pasar a crear ya nuestro archivo Dockerfile. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Bueno, hemos definido las responsabilidades, dividiendo el proyecto en servicios independientes, o sea, hemos creado proyectos independientes. Hemos configurado la comunicación entre microservicios, en este caso solo hay un microservicio y estamos usando HTTP API. Y ahora vamos a preparar el Dockerfile para cada microservicio. En este caso para este microservicio que tenemos, que es el Product Service. Entonces pasemos a crear un archivo. El archivo debe de estar en la raíz del proyecto, o sea dentro de Product Service. Y el archivo debe de llamarse Dockerfile. ¿Por qué? Porque este archivo no va a tener una extensión. Por lo tanto es muy importante que tenga este nombre del archivo, Dockerfile, ya que este es el nombre que Docker va a buscar para aplicar la configuración y crear el microservicio. En este archivo vamos a configurar nosotros lo que necesitemos para que nuestro servicio funcione. Y como nuestro servicio está programado en .NET, vamos a necesitar de que el sistema donde se ejecute este microservicio tenga el SDK y el runtime para que esto funcione, porque obviamente el SDK va a servir para compilar el proyecto y el runtime para ejecutarlo. Ahora, ¿cómo nosotros nos aseguramos de eso? Pues tenemos que prácticamente instalarlos en el sistema si no están, en este caso en el contenedor. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar las referencias directamente desde Microsoft. Así que abrimos nuestro navegador y aquí vamos a buscar .NET ASP
Docker. Entramos al primer enlace y si te fijas, aquí nos muestra cómo ejecutar una aplicación de ASP.NET Core en un Docker Container. Y aquí tienes información que tú puedes revisar. Lo que nos interesa a nosotros es el Dockerfile que se va a utilizar. En este caso, si te fijas, aquí está haciendo la configuración, está usando la imagen de .NET SDK, justo por acá. Y aquí al final está usando la imagen de .NET Runtime. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esta primera línea de código que tenemos por acá, donde se usa la imagen de .NET SDK, en este caso el SDK 8.0, yo estoy utilizando .NET 8, entonces copio eso, lo pego por acá, y el directorio de trabajo, esto lo podemos cambiar, tú le puedes poner otro nombre, yo por ejemplo le voy a poner src, ya tendría ese primer paso configurado para poder ejecutar el SDK. Ahora voy a agregar aquí una configuración para que me ejecute o se me asigne la variable .NET System Globalization Invariant. Y esto lo voy a asignar como false. Aquí simplemente me estoy asegurando de que la globalización invariante sea false o sea falsa para que me utilice la configuración que he asignado en el archivo program.cs. Allí con eso me aseguro del soporte de globalización. Ahora vamos a hacer estos pasos que nos muestra acá. Copiar básicamente ciertos archivos, ejecutar ciertos comandos como el .NET Restore, el .NET Build, el .NET Publish, etc. Básicamente comandos del CLI, del Command Line Interface. Pero esto lo vamos a hacer nosotros manualmente por acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando copy para que nos copie ciertos archivos por acá. Yo quiero que me copie el archivo del proyecto, que es este, Product Service con extensión del archivo de proyecto, CSPROJ. Entonces lo que voy a hacer es copiar por acá el nombre del archivo, lo copio y lo voy a pegar acá dentro de las comillas dobles. Voy a copiar ese archivo tal y como está. ¿Por qué? Porque mi archivo Dockerfile está justo a la par, está en el mismo nivel. Si esto estuviera dentro de una carpeta o el Dockerfile estuviera fuera de Product Service, pues tendría que ser un .pleca y entrar a buscar el archivo Product Service. Básicamente aquí estamos manejando rutas, algo bastante simple. Y esto se encuentra, ya dijimos, dentro de Product Service, acá, con la pleca. Dentro de Product Service es donde está ese archivo. Entonces me va a copiar el Product Service a esta carpeta, Product Service. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en esta ruta, src. Después de copiarlo, quiero que me haga un run para un comando, que el comando va a ser el .NET Restore, que este es el comando que me restaura las dependencias. Entonces, con el .NET Restore, yo quiero que me ejecute el Product Service, o sea, dentro de esa carpeta, el archivo productservice.csproj. ¿Por qué? Porque aquí he copiado el archivo. Copié este archivo dentro de esta carpeta. Luego, dentro de esa carpeta está ese archivo que yo voy a hacerle un .NET Restore para que me restaure las dependencias. Una vez restauradas las dependencias, puedo copiar el resto de los archivos y construir la aplicación. Entonces voy a copiar por acá con el comando copy a la ruta actual, o sea, con un punto basta. Y voy a copiar todo lo que tengo en Product Service. Todo eso lo voy a copiar. Luego voy a cambiar el Work Directory. El directorio de trabajo lo voy a cambiar y me voy a ubicar acá dentro de src y dentro del Product Service. ¿Por qué? Porque ahí dentro es donde tengo yo ahora todos los archivos. Una vez dentro ya puedo hacer un run para ejecutar el comando .NET Build y construir la aplicación. ¿Qué voy a construir? Pues voy a construir el Product Service, el archivo de proyecto. Y aquí puedo agregar más comandos extra. Por ejemplo, le puedo poner que esto sea release. Y le puedo decir que el output directory o la salida sea dentro de la carpeta app y dentro de la carpeta build. Y ahí tenemos. Aquí me está marcando
una pequeña advertencia porque aquí me hace falta una pleca. Ahí está, el directorio de trabajo. Ahora podemos hacer una publicación de la aplicación. Vamos a hacer un from build as publish. Aquí hacemos la publicación de la aplicación y vamos a obviamente ejecutar otro comando .NET, en este caso el comando .NET publish, y obviamente vamos a publicar el product service y aquí le agregamos las propiedades que necesitemos, en este caso release, y el output directory, en este caso va a ser dentro de la carpeta app, pero dentro de una carpeta llamada publish. Ahí va a estar mi publicación. Ahora sí, podemos usar la imagen de .NET Runtime para ejecutar esa aplicación ya publicada. Entonces vamos a copiar esto que tenemos por acá, el final stage image. Copiamos esto, lo pegamos y ahí tenemos. Mira, aquí va a utilizar el runtime. Esto yo quiero que lo utilice as final por acá. El work directory sería así dentro de la carpeta app que tenemos por acá, y el copy que va a ser aquí va a ser from publish, ahí está, y la carpeta app pleca publish, porque aquí se encuentra app publish, y la salida va a ser directamente en punto, o sea, mi directorio actual. Y el entry point, .NET, no va a ser hacia el ASP.NET AppDLL. ¿Por qué? Porque una vez creamos una publicación, ya mi DLL va a tener el nombre de la aplicación. En este caso, Product Service DLL. Y ahí está. Ya tenemos nuestro archivo Dockerfile programado. ¿Qué nos hace falta? Nos haría falta crear nuestro Docker Compose, que es el que nos va a básicamente crear nuestro microservicio con esta configuración. Entonces cerramos este archivo y aquí es muy importante. El Docker Compose es en el cual tú vas a programar o configurar los microservicios. Aquí solo tengo uno, puedo tener 2, 3 o más. En el Docker Compose es donde tú configuras cada uno de ellos. Entonces ese archivo tiene que estar en la carpeta principal, en este caso en la carpeta microservices. Entonces ahí vamos a crear el archivo que se debe de llamar Docker Compose con extensión YML. Aquí está, mira, fuera de la carpeta del proyecto. ¿Qué necesitamos configurar acá? Y aquí es muy importante que esto vaya indentado. Entonces, vamos a usar services. Ahí está, mira, services 2 puntos. En la siguiente línea vamos a poner el nombre de nuestro servicio. Yo lo voy a llamar Product Service. Así, 2 puntos, bajo la siguiente línea, presiono tabulador. Digo que mi build va a ser hacia el context y el context está dentro de la carpeta del proyecto, que sería en este caso Product Service. Si te fijas, esto va indentado. Es más, le voy a hacer un poco de zoom para que lo veas mejor. De esta forma. Mira que va indentado. Ahora voy a establecer puertos aquí al mismo nivel de build, los ports. Y mira, ahí me agrega un guión. Abro comillas dobles y ahí voy a establecer los puertos. En este caso, yo voy a establecer el puerto 8001 y el 8080 que te voy a explicar en este momento. Hay un concepto básico que debes conocer al trabajar con Docker. Y bueno, es más, son 3 conceptos. El puerto interno del contenedor, el puerto externo del host y el mapeo de puertos. Esto que estoy haciendo yo en este momento es el mapeo de puertos, que ya te lo voy a explicar. Pero primero debes de saber qué es el puerto interno del contenedor. Pues este es el puerto en el que la aplicación dentro del contenedor va a estar escuchando. En esta configuración, el puerto en el que la aplicación ASP.NET Core está configurada para escuchar dentro del contenedor es el puerto 8080. Ese sería el puerto interno del contenedor. Ahora, el puerto externo del host es el puerto en el que tu contenedor está expuesto en el sistema host, es decir, en mi máquina local o el servidor donde Docker se está ejecutando. En el caso de esta configuración del Docker Compose, el puerto externo del host es el 8001, este de acá. Entonces, cuando yo ejecute mi microservicio, el puerto en el que se va a ejecutar va a ser el 8001. Ese va a ser. Entonces,
No olvides, debes de tener esos dos conceptos claros. Puerto interno del contenedor, puerto externo del host, y con eso haces el mapeo de puertos, que es esto que está acá. Donde al lado izquierdo tenemos el puerto externo del host y al lado derecho tenemos el puerto interno del contenedor. Dicho eso, ya tenemos esa configuración por allí y solo nos haría falta configurar el environment. Y mira, para el environment, aquí automáticamente me dice que yo necesito el nombre del environment y el value. ¿Cuál va a ser el nombre del environment? Va a ser en este caso el de ASP.NET Core Environment. Este de acá. ¿Cuál va a ser el value? Pues el ambiente de trabajo de ASP.NET Core que tenemos es Development, en este caso. Development. Ahora necesitamos otra variable por acá que sería el connection string, que es lo que nos hace falta. Entonces agregamos por acá connection strings, hacemos dos guión bajos seguidos y ponemos el nombre de nuestro connection string. Yo lo voy a copiar del archivo program CS, copio por acá, yo le puse default connection, copio eso, lo pego por acá y luego asigno el valor con un igual. Aquí sin espacios, es importante que esto no lleve espacios. Después del igual ponemos nuestra cadena de conexión, en este caso el server, en mi caso sería por ejemplo el localhost, pero eso ya lo voy a cambiar y te lo voy a explicar el por qué. Aparte del servidor, nosotros necesitamos el nombre de la base de datos, database. En mi caso yo quiero que mi base de datos se llame productdb. ¿Por qué? Porque va a ser de productos mi microservicio. Y esta base de datos se va a crear con las migraciones. También necesitamos asignar el usuario para autenticarnos en nuestro servidor. En mi caso el usuario es el usuario SA. También necesitamos la contraseña de ese usuario y yo la voy a asignar por acá, de esta manera. Voy a hacer un poco de zoom out para que se vea esto completo. Y por último yo necesito la propiedad de encrypt como false. Y esta sería mi cadena de conexión. Hoy le voy a hacer zoom, voy a hacer multilínea esto para que lo veas mejor. Y mira, allí está mi cadena de conexión. Después de default connection igual, aquí está mi cadena de conexión. Ahora, el nombre de mi servidor es localhost. Tú puedes poner aquí el nombre de tu servidor. Si es un servidor externo, pues pones aquí toda la información de tu servidor. En mi caso es un servidor local, está en mi máquina, pero mi servidor no está instalado de la forma habitual que se instala, por ejemplo, en Windows, que solo instalas la instancia. En este caso, para mi sistema operativo, que es macOS, se necesita instalar SQL Server en un contenedor de Docker. Entonces, aparte de los microservicios que van a estar en Docker, mi servidor ya está en Docker. Entonces yo voy a usar ese servidor, pero yo no puedo referenciarlo como un localhost aquí, a diferencia de cualquier proyecto que yo ejecute localmente, como lo he hecho en la mayoría de mis videos, que uso el servidor local y lo llamo localhost. En este caso en específico, no va a funcionar si tú lo llamas localhost y está en tu ordenador, está en Docker. Tienes que usar un nombre diferente para que Docker entienda que tu servidor está en otro contenedor, pero que es un contenedor local. En este caso tú tienes que usar el nombre host.docker.internal. En vez de localhost, usas este nombre, host.docker.internal. Y así te va a detectar que tu SQL Server está en un contenedor. Y quiero mostrártelo. Mira, yo tengo por acá Docker Desktop. Aquí está. Mira, allí está mi contenedor ejecutándose. Aquí está SQL Server. Ahí están los puertos. Y está en un contenedor de Docker. Porque así es como está disponible para macOS. También para Linux está disponible, pero en contenedor de Docker. A diferencia de Windows, que tú lo instalas con un instalador habitual y pues te queda allí instalado. Aquí se instala en un contenedor. Entonces eso es muy importante para que lo tomes en cuenta en el caso que estés usando por ejemplo, un sistema operativo macOS o un sistema de Unix como Linux o Ubuntu. Muy bien, y una vez hecho eso, nosotros ya tenemos nuestro Docker Compose configurado. ¿Qué restaría hacer? Pues básicamente ejecutar los contenedores. Entonces vamos a hacer un zoom out por acá
Vamos a guardar esos cambios y ya tenemos aquí todo, mira. Ya tenemos todo configurado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a construir nuestra imagen y a iniciar los contenedores. Así que abrimos nuestra terminal y vamos a hacer el siguiente comando. Vamos a hacer un docker-compose y vamos a hacer un build para que nos construya nuestras imágenes. Obviamente, si hay un error en el proyecto, aquí nos va a decir. Pero si tú ya tenías un proyecto y lo vas a convertir en microservicio, asegúrate que el proyecto funcione. En este caso, si te fijas, mira lo que se ha ejecutado acá. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo veas. Acá. Ahí está todo lo que hemos configurado en el archivo Dockerfile. Mira, aquí está también el SDK y el ASP.NET. Aquí se ejecutaron los comandos. Aquí se copió, aquí está el directorio, se ejecutó el .NET Restore, se copió otro directorio, se ejecutó el .NET Build y luego el .NET Publish para al final, pues, tener todo compilado. ¿Qué nos haría falta? Hoy que ya tenemos el contenedor, pues nos haría falta hacer el comando. Bueno, voy a limpiar la terminal y vamos a hacer docker-compose y vamos a usar el comando app para levantar nuestro contenedor. Y mira, ya se levantó. Fue muy rápido porque obviamente el servicio es bastante simple. Y mira, aquí ya me aplicó las migraciones automáticamente. Aquí me dice que ya se hizo el create database con el nombre productdb. Aquí se hizo el create table para la tabla de migraciones. Y aquí tenemos el create table para la tabla productos, con el ID, el nombre y el precio. Y mira, el precio tiene decimal 18 dígitos con 2 decimales. Y la llave primaria, primary key, allí. Y ya se está ejecutando, mira, se está ejecutando por acá. No me dice localhost como usualmente puede parecer al ejecutar un proyecto localmente. Pero esto ya está funcionando. Es más, si vamos a Docker, mira, allí está. Hace 40 segundos, 50 segundos se inició. Ahí está, ejecutándose. El nombre del contenedor es el nombre de la carpeta principal de nuestro proyecto, o sea, microservices. Y dentro de esa carpeta nosotros tenemos nuestro microservicio que se llama Product Service. Por lo tanto, si yo abro este contenedor, ahí tengo el microservicio. Mira, aquí está todo el log que acabamos de ver allá en el Visual Studio Code. Si yo abro este microservicio, mira, ahí está el nombre, microservices-product-service-1. Y aquí está donde se está ejecutando, mira, en el localhost puerto 8001, el que nosotros asignamos. Obviamente ese puerto tiene que estar disponible en tu ordenador o en el servidor donde lo vas a ejecutar. Pero mira, ya está funcionando. Vamos a ver aquí si se creó la base de datos. Vamos aquí al servidor. Voy a ocultar esto. Voy a conectarme por acá. Y ahí está la base de datos, productdb y las tablas. Mira, todo está perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si nuestro microservicio está funcionando, pues ya se instaló, ya funciona. Aquí lo que voy a hacer es detenerlo. Mira, stop, se detuvo. Voy a cerrar la terminal. Voy a Docker y mira, exited. Se cerró acá. Entonces yo lo voy a iniciar desde aquí directamente, desde Docker. Ahí está, ejecutándose. Y vamos a probarlo con Postman. Muy bien, aquí vamos a crear una nueva tab y vamos a dirigirnos a Docker. Ya sabemos aquí, porque aquí nos dice que el puerto, o bueno, la ruta sería http localhost y puerto 8001. Ahí nos debemos ubicar. Pero también en Visual Studio Code nosotros programamos en el controlador la ruta que tiene que ser en API y el nombre del controlador. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a Postman. Aquí vamos a poner la ruta. Muy bien, allí he puesto ya la ruta. Localhost, puerto 8001, pleca API, pleca products. Tenemos el método get. Si yo hago send, tengo la respuesta 200. Ok. Y mira, me retorna una lista vacía. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos registros. Entonces, este es el método get, el que tenemos acá en Visual Studio Code. Este método http get, que me retorna una lista de productos. Vamos a ejecutar el método http post, que es el post product, que recibe un objeto del tipo producto. Y el tipo producto, pues ya sabemos que tiene nombre y precio. El ID es autogenerado. Entonces, vamos por acá, nos cambiamos a body, cambiamos a raw, en vez de texto, formato JSON, y creamos por acá
nuestras propiedades. Como nombre yo le voy a poner producto 1 y le vamos a poner un price de 12.50 decimal. Ahí está. Vamos a cambiar el método HTTP a post y damos en send. Y mira, justo como lo programamos, me retorna como resultado lo que yo he insertado, lo que yo envié. Ahí está producto 1, precio y ya tiene su identificador. Vamos a insertar otro, que sería el producto 2. Y le voy a poner 0.50. Damos en send y me retorna ese producto. Puedo usar el método get para obtener todos los productos y ahí están ya los dos productos. Todo esto ejecutándose desde Docker, no se está ejecutando desde Visual Studio Code, sino desde el microservicio. Y mira, así es como ha funcionado este proyecto. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero más microservicios dentro de este mismo proyecto? Pues fácilmente solo lo tenemos que programar y te voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a crear un microservicio por acá. Así que voy a abrir una terminal aquí dentro de la carpeta microservices y voy a hacer un .NET New Web API. Voy a crear una nueva API que la voy a llamar en este caso Order Service, de esta forma. Mira, allí se agregó ya el Order Service, pero Visual Studio solo me detecta un proyecto, porque obviamente lo acabo de agregar. Si voy en el SLN, solo tengo un proyecto. Entonces vamos a agregar el proyecto este nuevo a la misma solución. Entonces esto simplemente lo hacemos con un .NET SLN add y el nombre del proyecto, en este caso Order Service. Y dentro de Order Service tenemos el order y el archivo de proyecto CSPROJ. Presionamos Enter y se nos agrega, mira, aquí se actualizó. Ya tenemos dos proyectos, ya se nos va a actualizar por acá, mira, ya dice dos proyectos aquí abajo, dos, y me muestra aquí en el explorador de soluciones, microservices y los dos proyectos. Ahí los tenemos. Entonces, vamos a ese order service y programémoslo. Probablemente esto quizás te lo muestre así de forma acelerada porque van a ser los mismos pasos repetitivos. Primero vamos a crear nuestras carpetas, models, la carpeta data, la carpeta aquí dentro de order service de controllers y vamos con el modelo order, el contexto order context, el controlador API controller, orders controller y vamos a empezar a agregar las propiedades. Aquí voy a agregar la propiedad entera para el identificador, la propiedad entera para referencia al product ID, una propiedad más, en este caso siempre entera, le vamos a agregar el campo quantity y una propiedad para un, veamos, vamos a poner un decimal para un total price. Ahí está. Listo el modelo, vamos al contexto. El contexto va a ser parecido al que ya tenemos, dbContext. Obviamente hay que agregar los paquetes, los voy a agregar por acá. Voy a cambiar a Order Service, voy a hacer un .NET Add Package y voy a agregar los paquetes. Perfecto, agregar los paquetes, ya puedo continuar por acá. Ahí tenemos el dbset y vamos a crear el Protected Override Void on Model Creating con el Model Builder. Y aquí vamos a hacer Model Builder, Entity Order y vamos a modificar la propiedad. En este caso la propiedad va a ser Price o Total Price en este caso.
y le vamos a decir has un column type, y el column type va a ser decimal, 18 dígitos con 2 decimales. Y aquí al final le puedo hacer un base.onModel creating con el model builder, que esto no se lo había hecho. Ahí está. Ya tenemos el contexto, el controlador, y vamos a hacer lo mismo con el controlador. Vamos a programarlo por acá. Muy bien, programado el controlador. Vamos aquí al order service. Vamos a cambiar esto por false. Y vamos a programar el archivo program.cs, así como lo hicimos con el product service. Entonces vamos a abrir este archivo y vamos a hacer lo mismo que tenemos acá en el program CS del product service. Entonces yo aquí simplemente voy a copiar y pegar el código. Ya tenemos el archivo program CS configurado. Solo nos haría falta crear nuestro Dockerfile y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos previamente. Creamos un archivo llamado Dockerfile y vamos a copiar y pegar el código que tenemos en el Dockerfile del Product Service. Copiamos y pegamos por acá. Y vamos a hacer los cambios. Aquí ya no estamos en Product Service, estamos en Order Service. Cambiamos todo por esa ruta y por ese archivo. Y listo. Tendríamos nuestro archivo Dockerfile ya programado. Solo nos haría falta el Docker Compose. Que en el Docker Compose pues vamos a hacer esto mismo, solo que vamos a agregarlo como un nuevo servicio. Entonces aquí al final pegamos, mira, tenemos dos servicios, solo que este lo vamos a llamar Order Service. El build va a ser en Order Service. El puerto le vamos a poner por acá el 8002, siempre en el 8080. Y la cadena de conexión que ya tenemos, que va a ser la misma, pero la base de datos la voy a llamar OrderDB. Ahí está. Todo lo demás se queda exactamente igual. Podemos cerrar por acá y listo. Ahora, si vemos en nuestro Docker Desktop, solo tenemos un servicio por acá. Mira, solo uno. Vamos a hacer el Docker Compose por acá. Docker-compose. Primero hacemos el build. Perfecto, el build funcionó. Ahora podemos hacer el Docker Compose app para levantar el servicio. Mira, se ejecutaron los comandos. Vamos a revisar el servidor. Aquí solo me muestra una. Actualizo y ahí tengo el OrderDB. Perfecto, vamos a Docker y mira, ya tenemos otro servicio por acá en el puerto 8002 con el host 8002 para el Order Service. Entonces vamos a probar. Vamos a Postman,
creamos una nueva pestaña y nos ubicamos en esa ruta que va a ser como esta, solo que el puerto es el 8002, el API sería orders, si lo vemos por acá, nos vamos a asegurar, sería orders en plural. Entonces vamos a ubicarnos en esa ruta. Bueno, vamos a detener el servicio antes que nada, lo detenemos por acá y lo corremos desde aquí, para que ya no esté desde Visual Studio Code. Ahora sí, vamos a Docker, vamos a Postman y abrimos una pestaña y ponemos la ubicación. Yo la voy a copiar de acá, la voy a pegar y voy a cambiar acá por orders y el puerto 8002. Vamos a hacer un get y mira, aquí sí ya tenemos un error. Si te fijas en el internal service, invalid object name orders, vamos a revisar eso. Vamos a revisarlo en Visual Studio Code. Vamos al modelo, bueno, vamos aquí al order context. Aquí tenemos orders. Vamos a revisar nuestro servidor, por acá las tablas. Y mira, no tenemos la tabla creada. No se nos ha creado la tabla con las migraciones. Entonces, vamos a revisar por qué no se nos ha creado la tabla. Tenemos aquí order. Y obviamente este error sucede porque no hay migraciones creadas acá. Si te fijas, no hay migraciones creadas. Se nos creó la tabla, se nos creó la base de datos y la tabla de history, pero no tenemos migraciones que aplique nuestro archivo program.cs, donde tenemos aquí este bar scope que nos aplica las migraciones. No hay migraciones que aplicar, entonces las vamos a aplicar. Para hacerlo, mira, simplemente si te pasa, vamos a order service, hacemos un .NET EF migrations add, agregamos la initial create, ahí está la migración creada. Ahora vamos a hacer un docker compose y ejecutamos el comando build para que nos compile nuestro proyecto. En el caso que tú tengas que hacer cambios en el proyecto, no necesariamente por un error, pues así lo haces los cambios, compilas el microservicio y luego lo ejecutas. Aquí ya casi se compila. Ahí está, ya se compiló. Ahora podemos hacer el docker compose y hacemos un app. Comando app. Mira, ahí me dice ahora que se ha recreado. Mira, aquí dice recreado. Y las migraciones debieron haberse aplicado. Vamos a verificar por acá. Vamos a actualizar la base de datos. Actualizar. Ahí tenemos ya la base de datos con su tabla orders. Perfecto. Voy a detenerlo desde acá. Voy a ir nuevamente a Docker y lo voy a iniciar desde acá. Ahí tenemos ya el microservicio. Y mira, ahora que se inicia me dice que no migrations were applied. ¿Por qué? Porque ya la base de datos está actualizada. Aquí dice the database is already up to date. Entonces este es para order service y lo mismo me va a decir para product service. Vamos ahora a Docker, vamos a Postman, actualizamos por acá y mira, respuesta 200 OK. Vamos al body y vamos a agregar un registro, formato JSON. En este caso veamos cuáles son los campos que tenemos por acá. Product ID, Quantity y Total Price. Product ID. Le voy a poner el producto número 1. El Quantity le voy a poner 2. Y el Price, bueno, en este caso se llama Total Price. 2 por el precio del primer producto, que el primer producto es de precio 12.50. Aquí lo actualizo 12.50, entonces aquí tendría el precio de 25 para el Total Price. Vamos a enviarlo en método post y ahí lo tenemos como resultado. ID 1, Product ID 1, Quantity 2, Total Price. Vamos ahora a agregar el producto número 2, siempre le vamos a agregar 2. Este tiene un precio de 50 centavos, 50 céntimos, por lo tanto el Total Price sería 1. Vamos a darle en post, lo obtenemos como resultado, cambiamos al método get, damos en send y ahí tenemos los dos productos agregados. Bueno, en este caso las dos órdenes agregadas. Tenemos aquí funcionando nuestro microservicio orders y nuestro microservicio products. Mira, ahí están y aquí está este.
Ahora podemos ir a Visual Studio Code y hacer un select a la tabla orders. Vamos a cerrar este archivo. Ahí está, mira. Tenemos dos órdenes, 1 y 2, producto ID 1 y 2, ambos con 2 de cantidad, y el total price que hemos agregado. Lo mismo para el product DB. Hacemos un select. Voy a cerrar esto de acá. Y mira. Producto 1, producto 2 y sus precios respectivos en decimal. Perfecto. Y de esta forma es como nosotros hemos creado dos microservicios y los hemos montado en Docker. Así que, simplemente resumiendo, lo que hemos hecho es separar el proyecto en microservicios. Hemos definido las responsabilidades, hemos creado proyectos independientes. Product Service maneja todas las operaciones relacionadas con productos. Order Service maneja todas las operaciones relacionadas con pedidos. Hemos configurado la comunicación entre mis microservicios utilizando HTTP API. Entonces los microservicios se comunican a través de solicitudes HTTP. En este caso, cada microservicio expone sus propias API RESTful. Luego hemos preparado el Dockerfile para cada microservicio. En este caso, en el directorio raíz de cada proyecto. Acá, el Dockerfile que tenemos por acá. Y por último hemos configurado el Docker Compose, que nos permite definir y ejecutar múltiples contenedores de Docker. En este archivo Docker Compose, no olvidemos que también al usar migraciones hemos configurado por acá o hemos implementado la ejecución de migraciones en el archivo program.cs para asegurar que las bases de datos se configuren correctamente al iniciar. Hemos aplicado las migraciones automáticas. Por último, ejecutamos los contenedores. Hicimos una construcción de imágenes con el Docker Compose Build y luego iniciamos los contenedores con el Docker Compose App. Y aquí los tenemos funcionando. Así que esto sería todo por este ejemplo. Un ejemplo, diría yo, bastante simplificado, porque la idea es solo mostrarte los pasos generales. Si tú tienes ya el proyecto, pues se te hará más fácil hacerlo microservicio. Simplemente pues defines las responsabilidades y realizas los pasos que te he mostrado y ya lo tendrías como microservicio. Probablemente haga más videos de esto para explicar otros temas o subtemas relacionados. Pero bueno, si te interesa puedes dejármelo en los comentarios. Muéstrame tu apoyo dándole un like a este video, compartiéndolo con los amigos y si es posible puedes hacerte miembro de este canal. Así que espero que este video te haya gustado o servido. Hasta el próximo video.